bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Voice of Science. Esta vez nos encontramos con un invitado de lujo. Estamos con el profesor Douglas de Castro. Él es académico investigador de Brasil y es docente de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lanzhou en China. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días a ti también. Gracias por invitarme. Muy bien, doctor, vamos a hablar de una temática muy interesante. Pero antes vamos a dar un pequeño preámbulo, ¿no? Sabemos que China en los últimos 20 años se ha destacado por convertirse en una potencia a nivel mundial en el ámbito no solamente económico, sino también científico y especialmente tecnológico. Sin embargo, frente a todo este ámbito y este desarrollo, también hubo un costo, ¿no? No solamente un costo social, sino también hubo un costo ambiental. Y justamente vamos a hablar hoy de una normativa legal que es muy novedosa y está revolucionando no solamente en China, sino también en el contexto internacional, que es justamente el Código Ecológico y Ambiental de China. Y vamos a analizar cuál es su impacto y su alcance en Latinoamérica. Entonces, doctor, la primera pregunta sería, ¿cuáles han sido los antecedentes para que justamente el gobierno de China decida implementar este Código Ecológico y Ambiental, que sabemos que ya ha sido aprobado el pasado 12 de marzo? ¿Cuáles han sido las razones que han motivado la inclusión de esta normativa en China? Sí, la cosa es que China empezó en los años 1980 su proceso de desarrollo. Entonces estaban muy focados en esto punto. Entonces, la cosa es que en esto proceso, lo medio ambiente, tuve un prejuicio muy fuerte. Entonces, esto está conectado con la idea en China de que el desarrollo es lo centro de todo, o sea, tiene que tener dinero para hacer las cosas. Entonces, estaban muy enfocados en el desarrollo. Entonces, este proceso de apertura de China llevó a consecuencias muy desastrosas al medio Ujú, ambiente. Entonces, cuando presidente Xi Jinping en 2012 ingresó como presidente, ello hice la protección del medio ambiente como uno de los enfoques de su administración. Entonces, esto es lo que es lo contexto general de lo nuevo código ecológico. ahora, doctor, sabemos que este código es muy particular, porque en realidad está englobando a más de, tengo entendido, más de 1000 quizás, no sé, otras normativas ambientales, ecológicas que el gobierno de China ha ido implementando en las últimas décadas en realidad, ¿no? ¿Qué elementos o sobre qué bases está sustentando este código ecológico? Bueno, como dice, el texto normativo consta de 1242 artículos, Ujú, para ser preciso, y más de 15.000 caracteres chinos, lo que representa por ejemplo, si comparamos esto código con el código civil, por ujú. ejemplo, es 50% mayor. Entonces, lo que hicieron es poner toda la legislación ambiental que estaba en muchas leyes, sin ninguna lógica. Entonces, ponerlo en el código. Fue un proceso sumamente acelerado. La redacción formal comenzó apenas 2 años antes de su aprobación en marzo de este año, pasando por revisiones segmentadas del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, y
en lo periodo de abril a septiembre y octubre de 2025, antes de ser unificado en diciembre de este año. Entonces, durante este ciclo de deliberaciones públicas y parlamentarias se incorporaron a más de 200 enmiendas al borrador original para refinar su viabilidad operativa. Ujú. ¿Ok? Bien. Ah, Ah, sí. Ahora, doctor, algo que en realidad llama mucho la atención es que este código, de una u otra manera, está motivando no solamente al gobierno de China, sino también yo creo en el ámbito internacional a replantear muchos conceptos y muchos preceptos que quizás los habíamos dado por sobreentendidos, ¿no? Se ujú, supone que el ser humano, por naturaleza, tiene por instinto el sobrevivir, ¿verdad? El subsistir. Sin embargo, nosotros mismos hemos logrado destruir nuestro medio ambiente, ¿no? No hemos necesitado ujú, ayuda de nadie, lo hemos hecho solos. Pero este tipo de normativas nos ayuda un poco a replantear nuestro sentido de existencia en este planeta y ver que si nosotros no somos los que nos encargamos de nuestro propio hábitat, nadie más lo va a hacer. Esa es la realidad. Y este código me llama mucho la atención porque intenta relacionar dos conceptos que aparentemente no se podrían vincular, como es la naturaleza, el continuar en este desarrollo, porque sabemos que China tiene una de las empresas de manufactura más grandes en el mundo, pero ujú. también que haya una coexistencia con la calidad de vida del ser humano. Entonces, ¿cómo es posible, doctor, en este ciclo, a estas alturas donde estamos viviendo un mundo tan tecnológico, intentar equilibrar esos tres elementos, ¿no? La naturaleza, el desarrollo, la tecnología y el hábitat y el bienestar social. ¿Cómo logra este código hacerlo? Esto es lo desafío de hacer con que los países en desarrollo atinjan un nivel de desarrollo que se desea para estos países, y no una imposición de instituciones internacionales. Porque lo que vemos es que lo modelo que yo llamo de modelo de Bretton Woods, que tenía ahí el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Esto hasta ahora, desde 1945 hasta ahora, no ha funcionado muy bien. Por esto estamos experimentando esta crisis ambiental. Y esto es, tú apuntaste a lo problema correctamente, o sea, hay una desconexión entre el hombre y la naturaleza, como si fueran objetos separados, apartados. Entonces, lo código trae es una intención de conectar nuevamente a la producción, lo desarrollo que continúa en China, con la naturaleza, poner estos dos juntos para formar lo que llaman de una civilización ecológica, que es una cosa más amplia do que, por ejemplo, el desarrollo sostenible que tenemos en las Naciones Unidas. Porque cuando las instituciones internacionales nos dicen, tenemos que hacer una producción, un desarrollo sostenible, no la separación de los humanos y la naturaleza permanece ahí. Exacto. Entonces, lo código refleje esta intención, que también está en la Constitución china de 2018, de formar una civilización ecológica en que exista un compartimiento ah, de la existencia, podemos decir, del hombre y de la naturaleza.
Entonces, cuando leemos los dispositivos del código, seguro vamos a ver ahí algunas disposiciones que son muy parecidas con las que tenemos por ejemplo, en Brasil, Bolivia, Ujú. en otros países. Más la ontología del código está conectada con la concepción de civilización ecológica. Ahora, doctor, yo creo que pueden haber excelentes normas jurídicas, ¿verdad? Que obviamente una norma jurídica nace de una necesidad, ¿no? Pero si no existen voluntades, por más excelente que sea esta norma, esta ley, este código, la verdad no va a llegar a mostrar los resultados que estamos esperando. Y justamente usted habla mucho de esta gobernanza ambiental, ¿verdad? Si no existe una voluntad real de parte de las empresas, de las industrias, para asumir estos principios o estos lineamientos o directrices que marque el código, en realidad lo vamos a dejar como una bonita intención. Entonces, ¿cómo se puede alcanzar esta gobernanza ambiental? Bueno, sí, seguro que, también digo esto mis estudiantes, que la ley no es la, la mejor cosa o ¿cómo se dice? Un remedio Exacto. para todos los males. Entonces, es solamente una ayuda. Y cuando hablamos de gobernanza ambiental, seguro que la ley es un punto importante, mas tenemos otras cosas que necesitan ser incorporadas. Entonces, y yo pienso que la verdadera trascendencia del código en este contexto de gobernanza se mide en la solidez y el alcance de los mecanismos que son diseñados Ujú, para asegurar su cumplimiento forzoso en todo territorio de China y también en sus proyectos internacionales. China es lo país que más invierte en Latinoamérica ahora. Entonces, muchos de estos invertimientos están en tecnologías verdes. Entonces, esto es ya vemos una preocupación o una incorporación, no solo en la producción interna de China, más también aquello que se va a otros países por sus empresas. Entonces, ah, lo que puedo decir es que el sistema judicial chino, que es una herramienta muy importante en esta gobernanza, ha experimentado una especialización sin precedentes en materia de recursos naturales y ecología. Tenemos, por ejemplo, algunos tribunales en algunas ciudades que tienen cortes o tribunales especializados o jueces especializados en cuestiones de medio ambiente. Estuve visitando un tribunal de Chongqing, que es una isla. Am, y me quedó muy interesado porque los jueces van a visitar a la gente, a los pueblos, para entender mejor cuáles son sus expectativas en términos de la preservación del medio ambiente, mas también asegurar su subsistencia. Entonces, para mí, fuera una experiencia muy importante ver los jueces no solo se quedando en sus oficinas, mas también indo o saliendo encontrando la gente para tener esta percepción de lo que les
do que quieren, cómo ven la protección del medio ambiente vis-a-vis de su subsistencia. Entonces es también una forma o una herramienta de gobernanza y también una dimensión de los principios de la civilización ecológica. O sea, no basta la ley, no basta tener tribunales, tenemos que hacer más. Lo que podemos hacer más para no solo entender, más también para, en el caso de jueces, am, evitar que tengamos conflictos y si tiene conflictos, cómo son resolvidos de la mejor manera posible. Es verdad. Si no tenemos voluntades, no vamos a poder lograr mucho, ¿verdad? Así es. Esto quizás ha pasado mucho cuando se empezó a hablar de responsabilidad social empresarial, ¿no? Que en un principio se confundía con filantropía empresarial, se Mm, confundía con beneficencia empresarial, se pensaba que pintando quizás una escuelita cerca de la fábrica ya lo solucionábamos todo, o colocando una etiqueta de somos ecológicos, ya estaba todo solucionado y nos damos cuenta que no es así. La responsabilidad perfecto. social empresarial es parte de una filosofía que tiene una empresa, pero hoy en día también está considerada una ISO de calidad a nivel mundial. Entonces, si no empresas o industrias no van a buscar alianzas con otras empresas o industrias que estén apegadas a estos principios de responsabilidad social, como es el desarrollo, qué sé yo, sustentable, como es la protección del medio ambiente, muy Mm, poco vamos a lograrlo, ¿verdad? Ahora, ujú, doctor, algo que también llama mucho la atención en el código es justamente buscar la relación entre, ellos mismos lo mencionan, la unidad entre el cielo y las personas, ¿no? Y yo lo equiparo mucho, lo comparo mucho acá en nuestro contexto en Latinoamérica con el respeto que nosotros sentimos por la madre tierra, ¿no? Aquí en Bolivia la denominamos Pachamama, es la madre tierra, es decir, que nos provee todo, es la razón de existir que tenemos nosotros y que está relacionado quizás con este derecho más consuetudinario que está relacionado con la costumbre y el respeto a estas normas que parten de la naturaleza, esta relación de coexistir, muchas veces no ha sido entendida del todo por las mismas empresas o las mismas industrias. ¿Y cómo cree usted que siendo China un país tan desarrollado, que encabeza justamente las potencias económicas a nivel mundial, va a lograr que se entienda ese concepto de unidad entre personas y cielo, personas y tierra, personas y su hábitat natural? ¿Cómo se va a poder lograr esto? Bueno, yo creo que la clave está en la fuerza que China tiene, no solo por los invertimientos que hace en estos países, más también porque los países quiere proyectar su poder para fuera de China y tener una actitud o una participación en los foros internacionales muy fuerte. Entonces, yo creo que pasa por esta proyección que China hace por ejemplo, de los principios de la civilización ecológica, que está permeando, no sé Ujú. si esto es una, Sí, una sí, palabra, sí. perdón por mi portuñol No, no, nuevamente. se entiende perfecto. Mas, la civilización ecológica está en todas los reglamentos ambientales de China y de invertimientos y de construcción y de todo. Entonces, cuando ella hace este movimiento con sus empresas, empieza a invertir en otros países, estas empresas
llevan este principio porque son responsables por las cosas malas que acontecen en este país, en China. Entonces, hay ahí una responsabilidad muy fuerte por parte del gobierno chino en relación a sus empresas. Es interesante porque estuve en una conferencia en San Francisco, en los Estados Unidos, a 3 semanas atrás. Yo estaba hablando en mi presentación fuera acerca de cómo filosofías ah, en lugares tan distintos como China, como en Latinoamérica o como en África, ah, son tan parecidas entre sí. Por ejemplo, la civilización, y yo hice una comparación entre la civilización ecológica china con los derechos de la naturaleza, que incluye a la Pachamama y otras movimentaciones en Latinoamérica, y lo Ubuntu de África, Ujú. que es Qué interesante. una visión ética acerca de la relación entre los humanos y la naturaleza. Entonces, es increíble cómo civilizaciones tan distintas, Ujú. distantes, que Exacto, no se comunican hasta poco tiempo, desarrollaron filosofías tan parecidas, porque esto es propio del ser humano. La conexión con la naturaleza, la conexión con lo otro, nosotros queremos esto. exacto. Entonces, sí, es una forma de asegurar que las direcciones van a ser cumplidas por las compañías, por las empresas, por toda la sociedad. Es lo que China está haciendo. Que Yo creo que por cuenta de esta fuerza económica va a ser una presión para que se ajusten de acuerdo con estos reglamentos. Y una otra cosa muy importante que en la cuestión de medio ambiente es fundamental, la educación. La Exacto, la educación es educación. fundamental. Sí, Entonces, ya en nuestros países, en Latinoamérica, acá en China, otros países, vemos emergir jóvenes dispuestos a plantear por el medio ambiente, hacer lo que sea, porque, porque ya están recibiendo las informaciones correctas. Por ejemplo, cuando yo era una, un joven en los años 80, era muy común, cuando estaba en el coche, se tenía algún papel o alguna cosa, y lo señor, lanzamos. Sí. señora, ¿por qué? Sí, La, viene la lluvia va a llevar al río, el río lleva a lo mar, y en el mar desaparece. exacto. No, sabemos que no es así. No, Entonces es una cuestión continua de educación, creo. exacto. Y además, como usted dice, ¿no? Tiene que ver mucho con la idiosincrasia también, la forma como nosotros estamos valorando nuestro entorno, nuestro contexto. Y coincido, ¿no? Creo que justamente son los jóvenes quienes están asumiendo mayor conciencia, porque en realidad es el mundo en el que se van a desenvolver de aquí a unos años y es el mundo que le van a dejar a sus hijos, ¿no? A las próximas generaciones. En el caso de la implementación de este código, doctor, ¿cuál va a ser el rol que tiene la ciudadanía? Porque una norma legal, si bien está siendo gestionada por las entidades encargadas, el aparato legislativo, etcétera, los aparatos gubernamentales o las entidades, las empresas e instituciones,
pero el rol que tiene el ciudadano es fundamental. ¿Cómo en el caso de China se encarga de hacer la socialización de esta normativa y que los mismos ciudadanos chinos de una u otra manera se encarguen de que esta norma se vaya cumpliendo? Es como un control social, ¿verdad? Ok, sí, acá en China es un poco distinto lo proceso porque la presión, lo que pasa es que la legitimidad del Partido Comunista Chino está centrado en la estabilidad social, la paz social. Ujú, Entonces, am, es mu- tenemos acá en China protestos de la sociedad, mas la cosa es que estos protestos empiezan, por ejemplo, a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana ya está solucionado lo problema. ¿Por qué? Porque mira, como dice, la legitimidad del partido está centrada, enfocada en la estabilidad social. Entonces van a hacer lo que sea para que se tenga una estabilidad social. Entonces, am, ah, la aplicación del código desde arriba a abajo, lo partido va a asegurar que las disposiciones van a ser cumplidas, van a ser obedecidas, porque tiene miembros del partido desde arriba hasta la ciudad, o mismo hasta lo complejo de casas que yo resido. Tiene un miembro del partido que va a asegurar que esto va a se cumplir. Entonces, la estructura es un poco distinta. exacto. Am, Seguro que la educación que se hace a nivel de participación interna del Estado, fomentando la educación ambiental a través de herramientas de última tecnología, implementando programas escolares que van inclusive a incluir recorridos virtuales de laboratorios, visitas interactivas, lo que sea. Esto es un punto, mas lo otro punto es que lo código, las disposiciones van a ser cumplidas o sí. Ujú, muy bien, claro. Entonces, en nuestros países, am, lo que pasa es que tiene que tener una presión por parte de la sociedad civil para que el Estado se cumpla, se cumpla las reglas ambientales y las empresas también. Entonces, es un proceso distinto, más que, como dice, por cuenta de esta proyección de China en sus invertimientos, especialmente en nuestra región, Latinoamérica, vamos a ver, los gobiernos se juntando con las empresas, las joint ventures de China y Brasil, para asegurar que van a cumplir los reglamentos ambientales. Y una cosa muy importante también, que esto acontecía en el pasado y que no acontece hoy, es que cuando la empresa china va a un país, Ujú, ella no debe restringirse a cumplir el mínimo que establece la legislación local. ya, Entonces, tienen que hacer más. Y esto es una de las críticas que se hacía a las empresas chinas ujú, algunos años atrás, por cuenta de cuestiones laborales y cuestiones ambientales. exacto, Mas ahora, por cuenta posso decir, de esta nueva filosofía de la civilización ecológica, las empresas tienen que hacer más, exacto. porque
que los pide la legislación local. Qué interesante, doctor. Muy bien, me gustaría ahora, vamos a ingresar a una segunda parte de nuestro programa. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña pausa y luego retornamos nuevamente con esta interesante entrevista y hablaremos justamente del concepto, ¿no? De civilización ecológica y su participación en un foro tan importante que sucedió hace un par de días justamente en Pekín. Entonces, no se muevan de nuestra sintonía, hacemos una pequeña pausa y regresamos con nuestro programa Voice of Science. Muy bien, muchas gracias por su audiencia. Continuamos entonces con la segunda parte de esta entrevista tan interesante junto con el doctor Douglas de Castro y habíamos hablado de todo lo que era el impacto del código ambiental en China, pero como bien decía el doctor, todo esto está relacionado, ¿no? De una u otra manera en distintos escenarios y en distintos espacios. Hablamos de estas temáticas tan interesantes para nuestro hábitat y también para nuestra sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, no solamente hablamos de una sociedad local, sino hablamos de una sociedad globalizada, ¿verdad? Doctor, me gustaría mucho ahora que en esta segunda parte hablemos de una interesante participación que tuvo en un foro realizado justamente en Pekín, donde se conmemoró el 40 aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que podamos dar un contexto de la importancia de este foro para nuestra audiencia, por favor. Ujú, sí, seguro que sí. Y esto está conectado con la aprobación y también la divulgación de lo Plan de Acción de Derechos Humanos de China de 2026 a 2030, que fuera lanzado en esta conferencia. Por seguro que cuando hablo de derechos humanos, yo otro día estaba hablando con un de mis estudiantes. Dice, oh, mira, me voy a participar de un foro en Pekín acerca de derechos humanos. Ello estaba muy, derechos humanos en China, ¿cómo así? ¿Tiene derechos humanos en China? Y dice, sí, sí, tenemos derechos humanos en China, seguro que sí. Y también la conexión que hago con derechos humanos con mi pesquisa que está enfocada en derecho ambiental. Entonces, cuando manejo la protección exterior de la gobernanza ambiental de China, y su vinculación con los derechos fundamentales, creo que se materializó de forma destacada en este foro sobre la gobernanza global de los derechos humanos, como dice en Pekín, 11-12 de junio de este año. El evento fuera coorganizado por la Oficina de Información del Consejo de Estado y el Ministerio de las Relaciones Exteriores de China, y Ya. congregó más de 400 altos funcionarios de los estados, de los países, académicos y activistas de cerca de una centena de naciones y organizaciones internacionales. Incluyendo en mi presentación estaba un representante de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, la celebración del foro coincidió con, como dice, lo aniversario de la adopción de la histórica Declaración de los Derechos sobre el derecho al desarrollo de las Naciones Unidas. Am, eh, Esto foro ofreció una plataforma propicia para debatir la construcción de una orden internacional multipolar, inclusivo y equitativo, que supere los dobles estándares tradicionales de las potencias occidentales en materia de derechos civiles, civiles y políticos. La cosa es que en China, la
la cuestión de los derechos humanos está enfocada en el desarrollo. Ya. ¿Por qué? Porque entiende que no se puede garantizar los otros derechos si no tienen las condiciones materiales, o Mm, sea, no tiene dinero para hacerlo. claro, Por claro. ejemplo, si vamos a tener un sistema universal de salud Ujú. al pueblo, tenemos que tener dinero. Si Recursos. tenemos, o sea, todos los derechos, la garantización de los derechos por parte del Estado requiere recursos. Entonces, esto es la diferencia que vemos entre la visión de derechos humanos en China y también otros países asiáticos, principalmente los países occidentales. En los países occidentales hay una preocupación mayor con los derechos individuales. Por cuenta de la Revolución Francesa y de lo individualismo que la modernidad trae a nosotros, entonces están muy enfocados en los derechos individuales, mientras en China y en otros países están mirando en los derechos colectivos. Claro, claro. Cómo hacer con que la sociedad de un modo general se beneficie de la garantía de los derechos fundamentales. Se garantiza por intermedio de las condiciones materiales. Por esto entonces China hay una crítica muy fuerte en relación a China por cuenta de esta visión distinta, Claro. ah, Ujú. enfocar en la colectividad, no en el individuo. Y la verdad eso es muy interesante, ¿no? Lo que nos explica, porque de esa manera se entiende mucho más la misma filosofía que tienen los gobiernos en China, ¿no? Y como usted dice, es totalmente distinto a lo que sucede en Sudamérica, por ejemplo, donde sí tenemos desde nuestra constitución, somos parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en realidad quedan nada más en bonitos principios que están muy bien redactados, forman parte también de nuestra constitución. Acá en Bolivia son parte de los derechos que tenemos todos los ciudadanos, el derecho a vivir con dignidad, el derecho a los recursos, acceso a los servicios básicos, derecho a la educación, Ujú. derecho a la salud, pero como usted dice, ¿no? Si no existen los medios o las condiciones, en realidad no se van a llegar a efectivizar nunca y quedan nada más como bonitas ideas, pero no llegan a ser, a Sí. concretarse de una manera. Exacto, exacto. Y esto es un punto muy importante porque, por ejemplo, en 2021 se erradicó ¿cómo se dice? Ah, ah, me escapó aquí a la palabra más. En China en 2022 no teníamos más gente ah, teniendo hambre, porque se garantizó que todos, mismo lo más pobre, la más pobre persona en China, tiene al menos 2 platos de comida todos los días. Claro. Entonces, seguro hay pobres, hay ricos, hay una diferencia muy grande en esto, más sí, y ser honesto, porque tenía condiciones de hacerlo. Entonces, sí, las condiciones materiales son importantes para garantizar. Exacto. Además, si no cuidamos nuestro principal capital, ¿no? Que es justamente el capital humano. Exacto. Entonces, si no lo cuidamos, no lo preservamos, no le damos las mínimas condiciones,
se genera quizá lo que pasa en nuestro país, ¿no? En Latinoamérica en realidad se genera una denominada fuga de cerebros, que justamente las personas que quizás tienen muchas potencialidades, muchas capacidades, muchas habilidades, no encuentran quizás las condiciones para desarrollar o satisfacer sus necesidades tan básicas como las de el alimento, la seguridad. Entonces deciden salir de sus países, buscar otros horizontes y eso se genera una fuga de cerebros, ¿no? No se quedan en nuestro país porque no hayan las condiciones y creo que esa es una diferencia muy importante, ¿no? En dos realidades distintas, pero que en realidad apuntan a un mismo objetivo, ¿no? Lograr un desarrollo. Y justamente, doctor, hablamos de un término que me llamó bastante la atención, que es el de civilización ecológica. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué es civilización ecológica? Bueno, cuando hablamos de la civilización ecológica, tendremos que entender la concepción de China acerca de la relación entre los humanos y la naturaleza. Esto principio, o sea, de la civilización ecológica, fuera incorporado am, en la Constitución de China, como dice en 2018, Ujú. porque había esta necesidad por cuenta de los procesos de desarrollo que China tuve, de incorporar cada vez más este concepto de civilización ecológica. Entonces, empezaron a hacer diversos estudios académicos enfocados en algunas ciudades, los problemas que estas ciudades tenían, am, eh, eh, que demostraron cómo que la implementación de la civilización ecológica mejora la productividad total de los factores verdes. O sea, al forzar una modernización industrial y la sustitución de energías fósiles, y fomento de innovación de tecnologías de bajas emisiones, esas ciudades lograron un crecimiento económico regional más equilibrado y eficiente. Entonces, desvinculando la expansión del PIB del consumo intensivo de recursos. Y esto es un punto muy importante porque no es, cuando pensamos en la civilización ecológica, parece una cosa solamente filosófica, es muy bonita, es muy atractiva, mas cómo implementamos propiamente dicho. Entonces, y am, esta dimensión empírica que teníamos acá en China fuera muy importante para mostrar a las empresas, a la sociedad de un modo general, que con la implementación de tecnologías verdes, se podría alcanzar un equilibrio mayor en la producción y la protección del medio ambiente. Entonces es muy interesante ver que sí, hubo un crecimiento económico regional más equilibrado y eficiente, que estaba desvinculado entonces de la expansión del PIB, que no, del Producto Interno Bruto, que normalmente es como se mide los sucesos o no sucesos de políticas. No, hubo una expansión del Producto Interno Bruto, más un consumo menor, más racional, de los recursos naturales. Una disminución de la polución en estas ciudades. Entonces, am, esto es un punto interesante, como dice, vemos esto, en
funcionando internamente en China, mas al mismo tiempo, como dice, esto va afuera, porque las empresas chinas encargadas de hacer negocios con otros países van a llevar este gaño tecnológico verde de su experiencia local. Entonces, la civilización ecológica también posee una profunda dimensión geopolítica en sus relaciones, especialmente con el sur global, y especialmente con Latinoamérica, que ahora recibe más invertimientos de China. Sí. Y de manera muy particular, entonces con Latinoamérica, vemos a académicos de la área señalan la promoción de un modelo verde que se asienta a la proyección de China como una potencia emergente, comprometida con la cooperación sur-sur. Y esto facilita el acceso de las naciones latinoamericanas a financiamiento sostenible y tecnologías de punta en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo. Y es importante lembrar también que lo último plano de 5 años de China, lo enfoque era la infraestructura, desarrollo en infraestructura y tecnologías verdes. Esto próximo, lo próximo plano de 5 años está enfocado fuertemente en tecnologías y ahí incluso tecnologías verdes. Por esta razón es que China se ha convertido en una potencia, por ejemplo, en la producción de vehículos eléctricos Ujú, en el mundo, o entonces de paneles solares, la producción de energía solar ujú, y otras tecnologías, porque hubo una dirección por parte del gobierno de cómo vamos a hacer el desarrollo a punto de a- a continuar este proceso de desarrollo al mismo tiempo am, que hacemos la protección del medio ambiente. Y entonces, esto estándar, esto paradigma se ha exportado por medio de la iniciativa de la Franja, la Ruta. Esto es mi opinión acerca de la civilización ecológica. O sea, no es solo una filosofía, no es solo como dicen los americanos cuando China lanza algunas iniciativas o programas, dicen, oh, esto es una frase de ah, bumper sticker. No sé cómo se dice en español, mas es una frase que se pone afuera en los coches. exacto, como un eslogan nada Frase más. de impacto. Exacto. No es solo una frase de impacto, es Es algo que realidad. va a funcionar, es dinámica. Exacto, exacto. Ahora, justo, ¿no? La verdad estamos aprendiendo muy buenas lecciones, ¿no? Porque a veces cuando, y usted lo decía, escuchamos el término civilización ecológica, pensamos que es, como usted dice, en un bonito eslogan que se ve bien, porque a cualquier industria le gusta que la llamen que es socialmente responsable, pero en realidad la lección que nos está dando justamente el gobierno de China y el enfoque que se tiene con civilización ecológica es que para contribuir al bienestar de la sociedad no es necesario renunciar a un desarrollo económico porque prácticamente es imposible, ¿no? Sería como retroceder años y negar todo lo que se ha avanzado. Creo que esa es la lección que nos falta en Latinoamérica, no entender que esta civilización ecológica implica un equilibrio entre un desarrollo sostenible, el respeto a los derechos ambientales, pero sin renunciar a un desarrollo económico que es legítimo en todos los países. Entonces, este equilibrio, como usted lo dice, lo vamos a ir aprendiendo también en la medida de que las mismas empresas e industrias chinas
lleguen a realizar convenios o en verdad sí tienen muchísima presencia en nuestros países en Latinoamérica. Y doctor, ya para ir finalizando, me gustaría mucho que usted haga un análisis y me indique, ¿cree usted que estas iniciativas legales, que la verdad son admirables y ahora lo entiendo mucho más después de su clarísima explicación, en algún momento se puedan concretar en nuestras realidades acá en Sudamérica? ¿Cree que estamos preparados? ¿Cuáles serían nuestros principales retos que deberíamos enfrentar como sociedad? Mm. Bueno, yo creo que, como dice, el Código Ambiental de China es muy parecido con las leyes y regulaciones que tenemos en muchos países de Latinoamérica o al menos las legislaciones que yo conozco, particularmente de Brasil. Entonces, yo creo que los mecanismos ya están allá. O sea, la regulación está lista. Más una cosa es tener la regulación y cómo poner las políticas ambientales de desarrollo de acuerdo con estas disposiciones. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, y por esto nosotros estudiamos lo que pasa en China para saber lo que podemos utilizar en nuestros países. Por cuenta de la estructura de China, la estructura política, am, lo punto central es el planeamiento. O sea, los planos de 5 años son importantes, fundamentales para que todo el país sepa lo que se debe hacer en los próximos 5 años. Entonces, todos van a trabajar juntos. Entonces, yo creo que una cosa que se debate mucho en Brasil es, bueno, tenemos planos de gobiernos, mas no tenemos un plano de Estado. Es la sociedad como en general am, hacer la presión necesaria para que se tenga un plano del Estado de largo plazo para que todos sepan lo que se debe hacer, cuáles son los papeles, cuál es la contribución de cada uno. Entonces, yo sé que esto no es muy fácil, Ujú. porque tenemos las tensiones políticas internas en nuestros países y esto es muy difícil de manejar, mas yo creo que planeamiento, aunque no sea un planeamiento de largo plazo, más que tengamos políticas planeadas de acuerdo con la legislación para que podamos como sociedad entender lo que debemos hacer. Ah, lo que pasa es que hoy, al menos cuando hablamos, por ejemplo, de Brasil. Es muy difícil, por ejemplo, una empresa hacer negocios, es saber de todas las regulaciones, de todas las idiosincrasias que están en la legislación, de gobierno a gobierno. Entonces, yo creo que por más que esto sea una cosa difícil en nuestros países, más que podemos aprender con China, que es un planeamiento de medio largo plazo de políticas para que la sociedad se involucre y sepa o qué hacer. Exacto. Sí, es verdad, porque si no tenemos políticas como Estado y solamente nos limitamos a políticas de un determinado gobierno que después de un determinado tiempo cambia y aparecen nuevas políticas y aparecen nuevas promesas, como usted dice, no tenemos como un norte, ¿no? A largo plazo ni a mediano plazo. Entonces, si no vamos a construir en esa forma de enfocar nuestro destino,
la verdad, todavía nos queda mucho por avanzar, ¿no? Sin embargo, sí, estamos muy contentos y además muy esperanzados, como usted dice, que a través de esta relación comercial que existe entre China y nuestros países, podamos ir aprendiendo estas lecciones de a poco, ¿no? Quizás no será en un principio con voluntades de parte de los estados como tal a largo plazo, pero sí creo que parte mucho de las voluntades individuales también y de las voluntades sectoriales, ¿no? Así que, doctor, me alegro mucho por haber tenido esta conversación con usted. La verdad, como siempre, encantada de haberlo entrevistado. Espero que no sea la última vez y que nos podamos volver a encontrar nuevamente en otros espacios y juntos podamos contribuir a la construcción de una cultura científica. Sus palabras de despedida, por favor. No, yo agradezco por invitarme a participar de esta entrevista. Me encanta mucho hacer el debate de este tema porque es una temática que estoy involucrado los días. También por la iniciativa de poner la ciencia como algo que está, que, que puede contribuir en todos los aspectos del desarrollo de la sociedad de un modo general. Entonces, me encanta mucho el proyecto y también las discusiones que tengamos. Estoy a disposición cuando quieres. Muy bien, bienvenido siempre. Muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted. Y bueno, así concluimos un capítulo y un episodio de Voice of Science. Y tendremos nuevamente entrevistados tan interesantes y tan importantes como el doctor Douglas de Castro. Le mando un abrazo desde acá, desde los estudios de Univalle Online. Agradecido como siempre a todo el equipo de producción encabezada por nuestro director y productor general de Univalle Online. Agradezco también por el espacio brindado a la Carrera de Comunicación y Medios Digitales de Univalle, sede académica La Paz, y a nuestra directora, la licenciada Daniela Urquiola. Muchas gracias por su atención y será hasta un próximo episodio de Voice of Science. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.